Señoras y señores, la verdad es todo un honor y un privilegio. Fue esto demasiado random, fue esto, o sea, demasiado espontáneo, sin preparación previa. Por eso quiero, ante todo, a todos y a mi invitado también pedirle disculpas por la presencia, la poca presencia que tengo. Pero bueno, tenemos el honor y el privilegio de poder charlar con un sacerdote ortodoxo. Yo, honestamente, los que me siguen en este espacio saben lo cuánto respeto a la iglesia ortodoxa, lo cuánto respeto a los ortodoxos, independientemente de que pueden haber cosas en las que diferimos. Hay mucho respeto de este lado y tenía muchísimas, pero muchísimas ganas de hablar con alguien de la fe ortodoxa y más con un sacerdote. Y hoy tenemos el agrado y el privilegio de poder compartir con uno. Padre John, Gracias, Santiago. bienvenido a este humilde espacio llamado Rincón Apologético. Muchas gracias, muchas gracias. Hace mucho tiempo vengo siguiendo tu canal, no solamente tu canal, bueno, hay muchos canales de apologética en las redes ahora, en YouTube. Parece que eso es algo que está en el boom ahora, o bastante moderno, Estamos de ¿no? moda, estamos de moda. Sí. Y es bueno que haya, pues, apologética, que haya defensa de la fe, para que así, a ver, las personas de diferentes backgrounds cristianos puedan saber, pues, en qué creen los demás o qué piensan los otros, ¿no? Creo que es muy bueno. Lo que sí no me gusta mucho es que lastimosamente tengo que decirlo, desde mi más profundo respeto, muchos evangélicos mofándose de la fe de los católicos, ¿no? Y, y inclusive denigrando a las personas. O sea, y creo que lo he dicho en alguna ocasión, uno puede tener una diferencia en cuanto a un dogma o a una doctrina de otra iglesia. Mira, si vas a atacar algo, que sea esa doctrina, pero no a la persona Mm. que la profesa, ¿no? Hay que aprender a diferenciar entre la persona que profesa la doctrina y la doctrina en sí misma que tú quieres, no sé, catalogar como no escritural o no eclesiástica o algo así. Pero veo que se ha hecho, y lo digo con mucha tristeza, veo que se hace, que se mezcla todo y entonces se termina ofendiendo a las personas o denigrando a las personas delante de la vista de todos los que están escuchando, ¿no? Mm. Y creo que yo nunca me prestaría para estas cosas, ¿no? Creo que, además de por mis años, creo que sería muy triste ver otros hermanos y amigos cristianos ofendiéndose unos a otros en lo personal, ¿no? Poniéndose motes feos y todo lo demás, o haciendo de esto como una especie de competencia Mm. para ganar más rating o alguna otra cosa así. Me parece que no tenemos en cuenta lo que decía Jesús, ¿no? Si tú llamas a tu hermano fatuo, si le llamas necio, vas a ser condenado al fuego del infierno. Wow. Y hay que tomarse en serio esto. Esto no es broma, esto que dice Jesús, ¿no? Entonces, mira, usted puede hacer apología de una doctrina X o puede, no sé, en el mejor sentido de la palabra, atacar una doctrina de otra iglesia porque crea que es herética, pero no ofenda a la persona. La persona es imagen de Dios, no ofenda a la persona, no lo Sí. haga, ¿no? Y bueno, eso es todo, ¿no? Pero quiero decirte que tu canal muy bueno, me gusta mucho, ¿no? Me llama mucho la atención, inclusive a veces me divierto bastante viéndolo, ¿no? Sí. Bueno, Bueno, estoy a muchas tu gracias. disposición aquí. Perdonen, de verdad, perdonen que yo sea totalmente ajeno, un neófito a todo este tema de las conexiones y todo lo demás, pero estoy tratando de hacer un canal donde quiero dar a conocer la ortodoxia en lengua hispana, porque hay muy buenos sacerdotes, excelentes sacerdotes que lo hacen en lengua, pues en inglés y en griego o en ruso, eslavónico, etcétera. Pero hay muy pocos Mm. sacerdotes y obispos que lo hacen en español. Y Sí. creo entonces que esto es algo que se necesita, ¿no? Y Eh, bueno, quiero aportar un pequeño grano de arena en ese punto, no que yo sea un erudito ni nada por el estilo, pero bueno, algo contribuir con la causa, Sabe ¿no? que ahí yo me voy a. Tengo varias preguntas para hacerle. La Sí, verdad por que favor. me encanta. Honestamente, estoy muy agradecido con usted por darnos de su tiempo. Voy a regresar, voy a retomar el tema justamente de la presencia de los ortodoxos en redes, porque desde mi humilde punto de vista, capaz que yo, porque no soy del ambiente, puede ser porque no frecuento mucho o no busco mucho de esta clase de contenido, pero me da la impresión como que hay muy poco en español. Sí. Ahora, antes de eso, me gustaría, padre, ¿se podría presentar, o sea, para
¿Quién es usted? ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde va? Para que lo podamos conocer. Ok. Preséntese, por favor. Bueno, mi nombre realmente es Juan. Lo que sucede es que aquí pues en mi cuenta de Gmail, en la cuenta que está hecho este proyecto que tengo de canal de YouTube, ¿no? O este proyecto apostólico digital que quiero con la ayuda de Dios hacer y obviamente con la bendición de mi obispo. Este, me pongo a Father John porque yo vivo en el Reino Unido, o sea, vivo en Inglaterra. Entonces, para que las personas que viven aquí, pues bueno, sepan, ya sabemos quién es, ¿no? Porque si pongo Juan, pues por ahí quizás no me conozcan mucho. Entonces, eh, mi nombre es Juan, yo soy cubano realmente, soy cubano, pero vivo con mi familia aquí en Inglaterra hace más de 2 años, ¿no? Bueno, tuvimos que emigrar forzosamente al Reino Unido, o sea, realmente soy un sacerdote viviendo en el exilio. Tuve que dejar mi patria por bueno, cuestiones políticas y otros asuntos, ¿no? Y vivo con mi familia. Tengo mi esposa, casado estamos hace 27 años y tengo 2 hijos, una hembra y un varón, ¿no? Y bueno, sirvo como sacerdote aquí en el Reino Unido, en Inglaterra. Soy sacerdote de la Iglesia Ortodoxa Griega, bajo el Patriarcado de Constantinopla, hace 17 años soy sacerdote. Sí. Bueno, buenísimo. A ver, me surgen mil preguntas. En alguna ocasión he escuchado, porque no sé hacia dónde pretende apuntar el contenido que usted está comenzando en sus redes sociales. Recuérdenos luego el título de su canal para que la gente que quiera ir a visitarlo, Okay. suscribirse y demás, pueda hacerlo. Pero en algún lugar yo he escuchado, quizás lo he malinterpretado o quizás nada que ver, es información errónea, que los ortodoxos no suelen hacer apologética. ¿Esto es cierto? ¿No lo es? No lo creo. De hecho, la Iglesia Ortodoxa tiene un linaje grandísimo de grandes apologetas y de grandes padres de la Iglesia, muy buenos apologetas, ¿no? Eh, a la Iglesia Ortodoxa le gusta decir que eh, no tuvimos una escolástica como tuvo la Iglesia Católica Romana, sino que todavía vivimos en la patrística, en la era patrística. Entonces, obviamente, la era patrística tuvo unos excelentes padres apologistas, ¿no? Estos padres que se dedicaron a defender la fe. Entonces, bueno, puede ser que en el mundo moderno haya pocos sacerdotes que se dedican eh, a hacer apología, pero aunque yo diga pocos, no son los menos, porque hay muchos sacerdotes que lo hacen, hay muchos sacerdotes, lo que digo, mayormente en lengua inglesa, ¿no? Mayormente en lengua inglesa y muy buenos, muy reconocidos. Por ejemplo, en Estados Unidos hay muchos sacerdotes ortodoxos que se dedican a hacerlo y creo que con mucho éxito. Y creo que un sacerdote en Chile, el padre Francisco del Patriarcado de Antioquía, tiene un canal, creo que se llama Doxa TV, Muy buen que canal, muy hace buen canal. también, que hace algunas explicaciones sobre la Iglesia Ortodoxa y tal, ¿no? Entonces, bueno, de lo que se trata precisamente el canal de Ortodoxia para hispanohablantes, como el nombre lo dice, que es un proyecto de canal que, bueno, todavía no ha ni siquiera comenzado, es precisamente hablar de teología, porque yo entiendo que hay muchos canales que hablan, hay muy buenos sacerdotes ortodoxos que hablan de espiritualidad ortodoxa. Yo quiero hablar específicamente de teología ortodoxa y de apologética, ¿no? Quiero, con todo respeto, quizás, no sé, dialogar sobre diferentes temas con algunas personas de apología desde el punto de vista ortodoxo. Realmente no me interesa convencer a nadie, ¿no? Yo soy de la opinión que solamente el Espíritu Santo convence a las personas, ¿no? No voy a ser yo indigno hombre quien convenza a nadie, ni siquiera es mi interés, ¿no? Eh, yo lo que más deseo es poner a las personas bajo la influencia de lo que enseña la Iglesia Ortodoxa y luego, bueno, si por el influjo del Espíritu Santo las personas deciden llegarse a ser ortodoxos, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno. La Iglesia Ortodoxa tiene un lema de muchos años que dice ven y ve, porque cree que la Iglesia Ortodoxa es una práctica vivencial.
Uno realmente vive la ortodoxia cuando vive dentro de ella y cuando pues la bebe de ella, come de ella y vive dentro de ella, ¿no? Sí. Así. Muy bueno. En el comentario fijado del chat en vivo, gracias Sonia, una de nuestras moderadoras, perdón, ha fijado el enlace al canal del Padre Juan, Padre John, para que todo aquel que quiera ir, mirar, suscribirse y demás y estar atento al contenido que vaya a ir subiendo el Padre Juan, lo pueda hacer. También para aquellos que vayan a ver este video publicado de forma grabada, también en el comentario fijado se van a encontrar con el enlace del canal del Padre Juan para que vayan también y bueno, nada, sepan más de él y estén atentos a todo el contenido que vaya subiendo. A ver, no sé, le tengo que ser honesto, no sé por dónde arrancar. Pero hay una pregunta que es inevitable, que tiene que ver con la relación entre los ortodoxos y los latinos, diríamos. ¿Cómo nos llamamos? Católicos romanos nos llamaríamos nosotros. Sí. Está bien, está bien. En esta relación, le hago una pregunta, padre. ¿Usted ve que podemos aspirar, tener esperanzas de que a futuro pueda haber nuevamente una unidad como en los viejos tiempos? La esperanza creo que nunca se debe perder, Santiago, ¿no? Y de hecho es por lo que rezamos todos los cristianos, por la unidad. Y esto es algo interesante, y no por una falsa unidad, porque yo veo hoy día que se habla mucho y se hacen muchas alianzas, pero esas alianzas tienden a pisotear o a no tener en cuenta la doctrina. Mm. O sea, somos uno porque, dicen ellos, somos uno porque tenemos una fe en común en Cristo como Salvador, pero no tienen la misma doctrina. Unidad no es equivalente a rejunte, diríamos. No tienen la misma doctrina. ¿Cómo puede haber unidad verdadera si no hay la misma doctrina? En este sentido, hay que atender lo que Jesús decía en aquella famosa oración sumo sacerdotal, la noche que fue entregado: Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que me has enviado. Y el ejemplo que pone Jesús, el punto de comparación, no es que todos sean uno como, no sé, yo y el carnicero somos uno, o como yo y el bodeguero somos uno, sino como tú y yo somos uno. Wow. Y entre el Padre y el Hijo no hay ningún tipo de diferencia, vamos a decir, de pensamiento, ni de teología, ni de, vamos a decir, ni de creencias, ¿no? Hay una total unicidad. Pues este es el sueño de Cristo para la iglesia, que sean uno, no solamente en la fe en Cristo, sino también en el dogma, en la doctrina, ¿no? Entonces, todo intento de unidad que trata de ir sobre estas cosas, que trata de echar a un lado la doctrina y que dice la doctrina no es importante, tú y yo somos hermanos en Cristo Jesús, no es importante la doctrina, esto está destinado al fracaso. Entonces, entre la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica Romana, se viene dando hace ya muchísimos años, desde el Papa Pablo VI y el Patriarca Atenagora, cuando se levantaron los anatemas, se viene dando un diálogo que cada vez se va profundizando más, pero es un diálogo teológico, ¿no? No es una unidad falsa, no es algo maquillado. Entonces, yo me atrevería a decir que sin hacer concesiones de ningún tipo, yo creo que la unidad, Juan Pablo II lo dijo. Juan Pablo II dijo que la unidad de los cristianos es algo que sobrepasa la fuerza humana. Y es una tarea totalmente del espíritu. Entonces, yo creo que se continúa en el diálogo entre la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica. Pues este año hay un anuncio que creo que es muy bueno, esperanzador, de parte del Patriarca Bartolomeo y del Papa Francisco, que se va a celebrar la Pascua en la misma fecha, y creo que se va a continuar haciendo en los próximos años, ¿no? No sé, pues al final si luego del sínodo de los obispos que está teniendo lugar en estos días en Roma, se va a llegar a un acuerdo en cuanto a esta materia, ¿no? Pero bueno, esto no es lo más importante, pero creo que es un paso bastante simbólico, ¿no? Bastante simbólico. Y sí, puede llegar a haber unidad, como no, entre la Iglesia Católica y Romana, siempre y cuando haya un diálogo
entre teólogos, un diálogo serio, ¿no? Y Sí. sobre todo que haya un concilio. Los concilios son fundamentales tanto para la Iglesia Católica Romana como para la Iglesia Ortodoxa, ¿no? Eh, hay una historia, bueno, yo no sé si obviamente creo que debes saber del movimiento de Taizé. No, sabe que no sé. No sabes, No ¿no? sé. Bueno, hay un movimiento ecuménico de Taizé, que por cierto ahora el superior es un sacerdote católico, pero está compuesto de muchas personas de diferentes denominaciones. Y hubo un momento en que el fundador de este movimiento, el hermano Roger de Taizé, que era pastor luterano, eh, pues va a visitar el patriarca ecuménico y hablan sobre, en aquel momento era Atenagoras, el patriarca Atenagoras, y en algún momento va a visitarlo, y cuando se están despidiendo, el patriarca Atenagoras hace un gesto al despedirlos como levantando un cáliz y le dice a ellos que solamente el cáliz común puede restaurar la unidad, ¿no? Entonces, la unidad entre la Iglesia Católica y Romana, el cáliz común entre las dos iglesias solamente va a llegar por medio del diálogo franco, abierto, el diálogo teológico, ¿no? Sí. Pero sí, creo que hay muchas esperanzas, ¿no? ¿Cómo no? ¿Sabe qué? Me quedo con esto, ¿no? De que rezamos los cristianos por la unidad. Tiene que ser, o sea, el verdadero cristiano debe desear con todo su corazón, independientemente de que a simple vista podamos llegar a suponer de que nos encontramos, de hecho, lejos o cerca de alcanzar dicha unidad. El verdadero cristiano debe desear con todo su corazón la unidad, porque es lo deseado por Cristo. O sea, Cristo no piensa en un cuerpo en su iglesia de forma fragmentada, dividida. No, no, eso no existe. Santiago, eso es algo absurdo, ¿no? Cuando yo escucho a alguien con este pensamiento de que, o sea, yo creo que todos los cristianos evangélicos o católicos coincidimos en que Cristo fundó una sola iglesia, ¿no? El problema está a la hora de que nos aproximamos a interpretar esa sola iglesia. Algunos dicen que es invisible, otros tienen la teoría de las ramas y tal, pero no puede haber un cuerpo de Cristo al estilo Frankenstein, que esté unido con diferentes trozos de carne y que estén tirando cada uno para su lado. ¿Cómo puede ser posible que el brazo derecho crea que hay que bautizar niños y el izquierdo crea que no? ¿Cómo puede ser posible que la pierna crea que no se puede beber café y una oreja piense que sí? ¿No? Entonces, esto no tiene sentido. El cuerpo tiene que estar bien concertado entre sí. No es solamente una unidad exterior. La unidad del cuerpo de Cristo también es interior, es dogmática, es doctrinal. Tiene que haber un consenso dogmático y doctrinal. Entonces, mirar esta supuesta iglesia invisible y decir que la iglesia, una santa católica apostólica, es invisible y está compuesta por todas aquellas personas que tienen fe en Cristo como su Salvador, y no importa si tú crees que, pues bueno, que no se puede comer carne de cerdo, y si tú crees que sí se puede. No, al final tienen un Cristo diferente. El Cristo de los adventistas no come carne de cerdo. El Cristo de los adventistas considera que es un pecado tomar café, y el Cristo de los luteranos no. Entonces al final presentan un Cristo diferente. Para una iglesia de estas, para una denominación de estas, Cristo no bebe vino, y beber vino es un pecado para ese Cristo. Y sin embargo, para otra iglesia, Cristo sí bebe vino y no es un pecado para ese Cristo beber vino. Entonces, no presentan un único Cristo. No hay una coherencia. No hay una un coherencia. Cristo dividido. Un Cristo dividido, ¿no? Y ojo, porque, a ver, cuando hablamos de unidad, a mí me parece genial lo que está diciendo el padre, porque tiene que haber, o sea, no es un rejunte, no es una unidad romántica en la que ponemos nuestras diferencias debajo de la alfombra para que no se vean, pero siguen estando. No, hay que zanjar verdaderamente aquellas cosas que nos separan, las tenemos que poner sobre la mesa, pero con madurez y un espíritu ecuménico. O sea, no tenemos que olvidar las diferencias, las tenemos que tratar de resolver, pero con un espíritu ecuménico, buscando con un espíritu correcto la unidad del cuerpo de Cristo, ¿no? Esto es muy importante, porque si no, al menos aquí en Occidente, lo que tiende a pasar es
bueno, romanticemos la idea de la unidad y no importa nuestras diferencias, total nos sacamos todos una foto juntos de la mano, queriéndonos y comiendo un asado, No, diríamos, pero eso no es una verdadera unidad. no, no. Esto al final el mensaje que transmite al final esta falsa unidad es: no respetamos la palabra de Jesús. Eso es lo que transmite esta unidad. Porque si yo estoy conversando con un cuáquero, por ejemplo, y el cuáquero no cree que haya que bautizar ni que haya que dar la comunión, y al final yo lo voy a abrazar y le voy a decir, somos hermanos, no importa si tú crees que no hay que bautizar o no hay que dar la comunión, al final yo lo que estoy diciendo es, lo que enseñó Jesús no tiene importancia. Claro. Lo que enseñó Jesús no tiene importancia. Entonces, este maquillaje de ecumenismo, este maquillaje de fraternidad, que no es honesto y que no pone sobre la mesa las doctrinas y los dogmas, entonces, al final de todo esto, es un desprecio por el Evangelio, es un desprecio por la palabra de Dios, ¿no? Sí, Es decir, echemos a un lado lo que nos divide. No, no, pero eso que te divide es el Evangelio. Eso que te divide son las enseñanzas de Jesús. Tú no puedes echarlo a un lado. No, no, hay que hablar sobre eso seriamente, sosegadamente, con respeto, pero hay que hablar. sí, Hay sí, que sí, hablar sí. sobre ese tema. ¿Sabe qué? Espera un cachito, ahí estoy centrando la cámara. Eh, ¿Sabe que este es un espacio que por mi paso, yo durante 13 años de mi vida fui evangélico y hoy soy católico romano, ¿no? Y por causa de mi pasado, yo trato de comunicar mi fe católica a hermanos evangélicos. Entonces, es como que, bueno, si usted básicamente siguió algo de lo que venimos haciendo, mi intención es comunicar mi fe católica a hermanos evangélicos, ¿no? Y escucho en reiteradas oportunidades, no sé si a usted le ha pasado oír esto, escucho por parte de muchos apologistas protestantes el utilizar el recurso de los ortodoxos. Los Sí. ortodoxos. ¿Usted qué siente cuando un protestante suele utilizar el recurso de los ortodoxos? Bueno, a ver, yo realmente entiendo que hay muchos apologistas hábiles, ¿no? Y entonces obviamente van a usar todas las herramientas o todos los recursos del que pueden echar mano para ganar una batalla teológica, ¿no? Y bueno, muchas veces esta base resulta ser la ortodoxia, porque no es ni evangélica, ni es romana, ni es católica romana. Entonces, bueno, como que la ortodoxia no tuvo cruzadas, como que la ortodoxia no tuvo eh, una reforma, como que la ortodoxia no tuvo muchas cosas o que no ha hecho muchos dogmas sobre diferentes cosas, ¿no? Que sí ha hecho la Iglesia Católica Romana, pues entonces vamos a utilizarla como escudo, ¿no? Como ejemplo. De hecho, Martín Lutero lo hizo mucho también, ¿no? Martín Mm. Lutero también en su debate contra el Papa lo hizo muchísimo, o sea que esto no es algo nuevo ni ningún as de la manga que se estén sacando los apologetas modernos. Una de las primeras cosas que dijo Martín Lutero o habló Martín Lutero fue, bueno, ¿y los griegos que creen? No son la iglesia, ellos tampoco. Bueno, esto ya es muy antiguo, ¿no? Eh, Ahí es donde a mí me llama la atención y digo, a ver, digo, está fantástico el hecho de plantear el caso de los ortodoxos siempre y cuando sea como utilizado como esta balsa, como dice usted, ¿no? Histórica y demás, que evidentemente no lo es el mundo evangélico, pero es donde yo me pregunto, digo, pero entonces, hermano, ¿por qué no te haces ortodoxo? Esa es la pregunta que muchas veces me surge. no, bueno, el que nos, a ver, en la historia se sabe que el movimiento de la reforma de Lutero buscó, en un momento de la historia, se carteó mucho, sobre todo Melanchthon, se carteó mucho con el patriarca Jeremías, el Ujú. patriarca de Constantinopla. Y bueno, el patriarca Jeremías estaba en otra cosa con el tema de del ataque de los otomanos y todo lo demás, ¿no? Y entonces no tenía tiempo para estos asuntos porque realmente la Iglesia Ortodoxa en aquella época decía, bueno, los protestantes son un problema de la Iglesia Católica Romana, que los resuelva ellos, ¿verdad? Porque los protestantes son hijos de la Iglesia Católica Romana, entonces que ellos lideen con ese asunto, ¿no? Porque no tenemos tiempo. Y el patriarca Jeremías les dijo a los luteranos en dos ocasiones, mira,
sigan ustedes su propio camino, ¿no? Que les vaya bien y todo demás. Nosotros no tenemos que ver absolutamente nada con ustedes ni nada. O sea, realmente, a ver, hay, hay algunos puntos de encuentro entre protestantes y ortodoxos. También hay, pero creo que hay muchísimos más puntos de encuentro entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa, porque al final fueron una sola iglesia hasta el año 1054. E inclusive después de la separación, continúan teniendo muchísimas cosas en común, ¿no? Entonces, a ver, yo entiendo cuando los apologistas protestantes pues usan a la Iglesia Ortodoxa para, no sé, como que para echar un poco de tierra sobre la Iglesia Católica Romana, pero no creo que esté bien, ¿no? Porque al final puede ser que eso vire como un boomerang para ellos mismos también, de muchas formas, ¿no? Ahí ya me voy a meter en otro punto, pero eh, me llama poderosamente la atención que muchos apologistas evangélicos protestantes utilicen a la Iglesia Ortodoxa para remitirse a un cristianismo histórico, pero cuando este cristianismo histórico visto en la Iglesia Ortodoxa afirma creencias que ellos niegan, bueno, ya hasta los ortodoxos son herejes, ¿se entiende? Sí, claro. Como por dar un ejemplo, el lugar de la Virgen María en la iglesia, el pan y el vino en la Eucaristía. Sí. Entonces, bueno, utilizamos los ortodoxos hasta acá, pero después cuando los ortodoxos sostienen cosas que yo no sostengo, bueno, ellos también son herejes. Y me parece, honestamente, me parece un recurso muy bajo. Tengo que ser honesto, me parece un recurso muy bajo. ¿Sabe qué, padre? Ojo, no lo quiero retener más del tiempo que usted, del tiempo con el que cuente. Por favor, dígame cuando. No, tengo tiempo, no se preocupe. ¿Sabe que hace un tiempo atrás tuve un debate con un apologista también evangélico y en un momento el apologista me soltó como que los ortodoxos son sola escritura? ¿Qué me diría al respecto de la sola escritura, padre? No, nada más ajeno de la verdad. Nada más ajeno de la verdad. La Iglesia Ortodoxa nunca ha sido sola escritura. De hecho, me voy a atrever a decir esto, ¿no? Es que esto no es un concepto de la Iglesia Ortodoxa. Esto es un concepto de la Iglesia Católica, una santa y universal a través de los siglos, ¿no? No es un patrimonio exclusivo de la Iglesia Romana ni de la Iglesia Ortodoxa, ¿no? No es sola escritura. No puede, de hecho, no puede ser sola escritura. No puede ser sola escritura. La Iglesia Ortodoxa, al igual que la Iglesia Católica Romana, pues cree también en la tradición de la Iglesia, ¿no? A ver, y esa tradición con T mayúscula de la Iglesia está dividida en la tradición escrita, que es lo que se conoce como Sagrada Escritura, y la tradición oral. La tradición oral que la conforman los sínodos, los concilios de la Iglesia, los santos padres también, y ojo, porque creo que hace un rato atrás alguien te decía, bueno, y los padres, te preguntaba algo sobre los padres de la Iglesia, y creo que tú le decías, bueno, los padres de la Iglesia, no todos, ¿no? Es que los padres de la Iglesia no son infalibles, ¿no? Yo exhorto de verdad a cualquier evangélico que se lea a Nicolás Cavazila, ¿no? Hay un libro de Nicolás Cavazila que se llama Communitorium y que él habla explícitamente sobre esto, de los padres de la iglesia, solamente estos y estos y estos, ¿no? Solamente los que se atengan a lo que la iglesia ha creído en todo momento y en todo lugar. No es que los padres de la iglesia sean infalibles en todo. No, los padres de la iglesia escribieron muchas cosas buenas y muchas cosas también no tan buenas, ¿no? Entonces, la iglesia ortodoxa no es sola escritura para nada, ¿no? No creo yo. A ver, si algún protestante dice que la iglesia ortodoxa es sola escritura, yo creo que ese protestante no conoce la iglesia ortodoxa definitivamente. Hay veces que, bueno, uno habla de iglesia católica romana y habla de iglesia ortodoxa a partir del siglo XI, ¿no? Porque antes, o sea, había una sola iglesia, la idea de una separación, de una división, independientemente de cuáles fueron sus razones. Y ojo, con esto yo no estoy queriendo dar a entender de que acá con el padre estamos como que haciendo que no hay ninguna diferencia. No, desde el principio uno reconoce que hay diferencias, las hay.
y que hay que resolverlas siempre a partir de la verdad, sin hacer caso omiso a la verdad, al dato, a la historia, pero también con un espíritu sano de buscar la unidad, ¿se entiende? Entonces, quiero hacer esa aclaración porque alguno puede llegar a decir, ah, no, pero están hablando del mundo protestante, de las creencias protestantes, y olvidan las diferencias que hay entre católicos, romanos y ortodoxos. No se está olvidando acá, pero se busca la unidad a partir de la verdad, ¿se entiende? Ahora, esto reitero, lo pregunto porque suelo charlar con muchos evangélicos y apologistas que utilizan muchas veces el recurso de la Iglesia Ortodoxa para hablar del cristianismo primitivo. Ahora, el cristianismo antes del siglo XI, el cristianismo del primer milenio, ¿podemos hallar algún tipo de rastro de una conciencia de sola escritura de alguna manera? ¿O todo el cristianismo del primer milenio creía algo distinto, como la autoridad de la tradición con T mayúscula, como usted está diciendo, la voz de los concilios? ¿Qué era lo que creía ese cristianismo del primer milenio, padre? Bueno, el cristianismo del primer milenio definitivamente, otra vez repito, no era de sola escritura. Es que de hecho, yo voy a decir, ni siquiera el cristianismo apostólico, ni siquiera los apóstoles son sola escritura. Si echas un vistazo a la forma de hermenéutica que tenían los apóstoles, te das cuenta que no tiene que ver nada, por ejemplo, con la hermenéutica de la época de oro de los luteranos, que dicen, por ejemplo, que la alegorización está mal, la alegoría no está bien, y todo. Y Martín Lutero, por ejemplo, se disputó mucho con el tema de la alegoría. Pero si tú te fijas en cómo los apóstoles, por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo los apóstoles manejaban la interpretación del Antiguo Testamento, un protestante hoy día, si se le presentara eso, dijera, pero ¿ustedes de dónde sacan eso? ¿O cómo ustedes hacen esa interpretación de tal texto de la Biblia? O sea, ni siquiera los apóstoles eran sola escritura. Ahí tenemos un apóstol San Pablo, por ejemplo, que decía, esto digo yo, no el Señor, con respecto al matrimonio. Bueno le sería al hombre quedarse como está, no casarse. Y el hombre que retiene a su hija virgen hace mejor. El que se casa hace bien, pero el que no se casa hace mejor. Bueno, ¿dónde está esto en las Escrituras? En ningún lugar. En ningún lugar. Sin embargo, San Pablo lo dice con toda autoridad. Y esto no lo está sacando San Pablo de ningún lugar de las Escrituras. No puedes encontrar un lugar de la Biblia donde se diga que el que se casa hace bien, pero el que no se casa hace mejor. Sin embargo, el apóstol lo dice con toda autoridad. Pero entonces no es que los apóstoles son sola escritura, no, ni siquiera los apóstoles lo eran, ni siquiera ellos. Los apóstoles también tenían su forma de interpretar el Antiguo Testamento que a muchos protestantes hoy en día les hubiese parecido escandalosa. Entonces, igual pasó con los padres de la iglesia. Ninguno de ellos era sola escritura. También estaba la tradición de la iglesia. Y la tradición de la iglesia era muy importante porque fue el depósito cuando todavía todos los evangelios no estaban juntos, cuando todavía el Nuevo Testamento no estaba como lo conocemos hoy día, era la tradición hablada, transmitida de comunidad a comunidad, lo que mantenía la fe viva, ¿no? Esa historia de Cristo, ese querigma de Cristo que se transmitía de una persona a otra, se hacía de forma oral. Por lo tanto, la oralidad era muy respetada en la iglesia primitiva. Eso, pues, es lo que yo creo, ¿no? Por supuesto que en todos los primeros 1000 años, y yo digo más todavía, en la época apostólica hay un respeto, inclusive también por las enseñanzas tradicionales de la iglesia, por lo que no es solamente sola escritura, valga la redundancia, ¿no? Sino que también es lo que aprendieron los apóstoles, ¿no? Y lo que pudieron transmitir por su vivencia. Conocieron a Cristo, anduvieron con Él, lo tocamos, lo vimos, y de eso hablamos, ¿no? Sí. Recuerden, todos los que están conectados, en el comentario fijado del chat en vivo se van a encontrar con el enlace al canal del Padre Juan, Padre John, que recién está comenzando, así que todos aquellos que se quieran suscribir para seguir su contenido y demás lo pueden hacer
en el enlace que está en el comentario fijado del chat en vivo. Para aquellos que no lo vean en vivo a esto, en el comentario fijado les voy a dejar el enlace para que puedan suscribirse al canal que está recién comenzando del Padre Juan. A ver, pese a que obviamente los ortodoxos no van a reconocer como ecuménicos los concilios celebrados por la Iglesia Católica a partir del siglo XI, ¿qué pasa con los concilios ecuménicos previos al siglo XI? Los famosos 7 grandes concilios, los 7 concilios ecuménicos. ¿Qué lugar ocupan en la fe ortodoxa estos concilios, padre? A ver, Santiago, un lugar importantísimo, un lugar muy importante. Lo mismo para los católicos romanos, lo mismo para los católicos romanos. Es que la Iglesia cree en el sentido conciliar. La Iglesia cree que la forma que tiene o que tuvo el Espíritu Santo de revelarse a la Iglesia es a través de los concilios. Y esto no es algo fuera de la Biblia. Ahí lo tenemos. Lo tenemos en el famoso concilio de Jerusalén que podemos leer en el libro de Hechos. Dios habló por medio de un concilio. Dios dio órdenes por medio de un concilio. Cuando alguien se pregunta, ¿cómo puede la Iglesia establecer doctrinas? ¿No? ¿Cómo puede la Iglesia, con qué autoridad la Iglesia establece doctrina? ¿O tiene que ser únicamente con la Biblia? No. La Iglesia tiene autoridad para establecer doctrina porque el Espíritu Santo vive y actúa en medio de la Iglesia. Y ahí tenemos, bueno, y repito otra vez, este concilio, el concilio de Jerusalén, que se narra en Hechos, creo, capítulo 15 o 16, no estoy seguro, pues hay un momento en que los apóstoles dicen, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, hablando de los gentiles, no imponerle más cargas que esta. Entonces, ¿cómo fue? ¿El Espíritu Santo habló desde el cielo ahí? No, sino que todo lo que decidieron los apóstoles, junto con los presbíteros, junto con la iglesia que estaban en ese concilio, eso es como si el Espíritu Santo lo hubiese decidido también. Es la misma cosa. Es considerado, ¿no? Podríamos decir entonces que la resolución del concilio es considerado que tiene autoridad de palabra de Dios. No, eso es la palabra de Dios. Y tiene una promesa de Cristo. Cristo decía, el que a ustedes escucha, a mí me escucha. Y también decía, yo les enviaré el Espíritu Santo, Él los guiará a toda verdad. Entonces, y tenemos el ejemplo de este concilio de Jerusalén. Había todo un dilema, o había una discusión, había que ponerse de acuerdo en cuanto si vamos a mandar a circuncidar a los gentiles o no, lo vamos a hacer. Y usted ve que aunque se citaron textos de la Biblia, si uno revisa correctamente esos textos, uno pudiera decir, pero bueno, esto no tiene mucho sentido, ¿no? Esta interpretación que se hace de estos textos está un poco que hoy un hermeneuta protestante dijera, esto está un poco sacado de contexto, ¿no? Pero bueno, ellos lo usaron así. Pero al final se levantan los apóstoles y con autoridad dicen, a ver, y mira qué interesante esto, Santiago. Mira qué interesante esto. La orden o el mandato de circuncidar a los extranjeros que vivían dentro de la nación de Israel era un mandamiento divino. O sea, lo puedes encontrar en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento dice, se va a circuncidar el israelita, que no solamente el israelita, sino todo el extranjero que vive junto contigo. O sea, eso es un mandamiento. Sin embargo, llegan los apóstoles y llega este problema de si los circuncidamos o no a los gentiles que se convierten, y ahora hay una nueva orden. No vamos a circuncidarlos. ¿Y esto quién lo dice? Pero y cualquiera pudiera decir, pero bueno, hay una orden del Antiguo Testamento, hay una orden de la Biblia que dice que hay que circuncidarlo. Pero ahora llegan los apóstoles y dicen, no. Mirá si alguien, mire padre, si alguien en ese momento, en ese concilio hubiera sido sola escritura, ¿no? Hubiera dicho, ¿cómo? Hubiese dicho, no, tienen que circuncidarse porque hay un texto en el Antiguo Testamento que dice, no, vas a circuncidar a todos los extranjeros que viven en medio tuyo. Pero ahora no. Ahora los apóstoles se paran y dicen, miren, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, ¿no? Que los gentiles no sean incomodados, solamente se les procure esto y esto y esto. No tienen que circuncidarse. No, y así se zanjó todo el asunto. Y enviaron a los apóstoles, a Pablo y a Silas, a que fueran por las ciudades entregando el decreto del concilio. Entonces ves que además de eso,
este decreto de los concilios tiene poder autoritativo. Y ese poder autoritativo es el que emana de decir, esto no es solamente la voz de los apóstoles, es la voz del Espíritu Santo también. Entonces, todos los concilios demás que vinieron, cuando se reúne la iglesia en pleno, tiene la anuencia del Espíritu Santo también. O sea, todas las decisiones que toman en los concilios son decisiones del Espíritu Santo igualmente. Ahí es en donde se cumple el caso de la autoridad de la iglesia, tal y como lo dice la Biblia, que la iglesia es fundamento de la verdad, ¿no? Es en los concilios que encontramos esto cumplido. Exactamente, ¿no? La iglesia, como dice el apóstol San Pablo, es columna y baluarte de la verdad. Y a mí me gusta muchísimo ese texto, ¿no? Creo que el griego usa la palabra estilos para referirse a columna e hídrimos para referirse a fundamento, ¿no? O sea, la iglesia es la columna y el fundamento de la verdad, o sea, es lo que sostiene la verdad. Sin esa columna, la verdad quedaría pues flotante por el aire, ¿no? O sea, indefinida. Por eso es que yo digo con todo el respeto del mundo que el mundo evangélico protestante tiene tantas divisiones. Wow. ¿No? Tiene tantas divisiones porque carece de una columna que sostenga la verdad. Wow. Entonces, para ellos la verdad está flotando en el aire y cada cual toma una porción de ella como le parece. No, la verdad, inclusive la verdad, necesita una columna que la sostenga. Y el apóstol Pablo dice, esa columna es la iglesia. La iglesia. Wow, wow. Qué buena analogía que acaba de hacer. Padre, usted sabe griego, ¿no? Porque después vio que salen los especialistas en griego a decir, no, lo que pasa es que determinada persona no sabe griego. Y, a ver, reitero, si vos, para vos que estás del otro lado, si estás buscando la fe histórica cristiana, independientemente de luego las diferencias que hay entre católicos romanos y ortodoxos, hay solamente dos lugares en donde podés encontrar esa fe cristiana histórica. Solamente dos lugares en donde vos podés rastrear. Y ese en ya sea la Iglesia Católica Romana o la Iglesia Ortodoxa. ¿Por qué? Porque estas dos son las que cuentan con sucesión apostólica. ¿Qué tan importante para el cristianismo histórico, padre, tanto para hoy por hoy, hablando con el diario del lunes, post siglo XI, para los ortodoxos, pero también para los cristianos del primer milenio? Y hago énfasis aquí para el que intenta o está en el proceso de hacer un rastreo histórico de lo que el cristianismo histórico ha creído. ¿Qué tan importante es la sucesión apostólica, padre? A ver, yo creo que no pudiera darle suficiente, o sea, no pudiera ponderar yo suficientemente lo importante que es la sucesión apostólica para la iglesia, ¿no? De hecho, creo que uno de los grandes, a ver, yo en cierta forma comprendo al mundo evangélico, lo comprendo, y lo digo, lo comprendo con caridad cristiana, Empatía. ¿no? Ni siquiera con lástima, ¿no? Con caridad cristiana. Yo entiendo que por verse ellos tan divididos, ¿no? Tienen que justificar esas divisiones de alguna forma. Entonces, naturalmente, tienen que aproximarse a estas teorías de la iglesia invisible o de que la sucesión apostólica no es una sucesión apostólica no solamente en la doctrina de los apóstoles, sino también en la persona de los apóstoles. Y entonces dicen, bueno, que la sucesión apostólica solamente tiene que ver con las enseñanzas de los apóstoles, con ser fiel a las doctrinas de los apóstoles. Sí, ciertamente es esto, pero es solamente la mitad. También está el encargo que le hiciera San Pablo a Timoteo o a Tito, le dijera, mira que te encargo que establezcas hombres fieles. O le dice a Tito, por esta causa te dejé en Creta, para que establezcas hombres fieles que gobiernen la iglesia. O sea, hay una intención de que haya un establecimiento de hombres fieles que gobiernen la iglesia con pureza de doctrina, ¿no? Y, a ver, y es que yo creo que este tema de la sucesión en personas es tan antiguo como la misma historia del pueblo de Israel.
sea, una de las primeras cosas que hizo Moisés fue pedirle a Dios, dame un sucesor. Y Dios le concedió a Josué. ¿Y qué es lo próximo que hizo que hizo Moisés? Fue imponerle las manos a Josué sobre la cabeza, ¿no? O sea, esto es algo que viene para los apóstoles, es algo muy común. Es algo muy común porque ellos comprendían perfectamente qué es todo lo que implicaba encargar a los demás un ministerio, ¿no? Y bueno, tenemos el caso escritural del Nuevo Testamento de la sucesión de Matías como apóstol, ¿no? O sea, hay un hueco, un vacío, vamos a decirlo mejor, un vacío cuando Judas traiciona que tiene que ser llenado. Si la sucesión no hubiese sido importante, pues eso quedaría así. Bueno, no hay problema con dejar de ser 12, vamos a ser 11 ahora, ¿no? Pero ese vacío tiene que ser llenado, porque de hecho, inclusive los apóstoles hacen una hermenéutica de un texto bíblico que dice que otro tome su lugar. Y usan este texto bíblico que tiene que ver con otra cosa. Si vas al contexto en el Antiguo Testamento, tiene que ver con otra cosa. Pues bien, toman esa profecía, la usan para justificar que van a poner a Matías o van a poner un sucesor, que necesitan un sucesor para Judas, ¿no? Entonces, esto de la sucesión apostólica es algo que ya se ve en la época de los mismos apóstoles, ¿no? Y obviamente es importantísima para la iglesia. Es la forma que la iglesia tiene de asegurarse no solamente el vínculo con la unidad de la doctrina, que sea transmitida pura de una generación a otra, de sacerdotes, de obispos a sacerdotes, etc. Y hay un detalle curioso. Pues bueno, yo imagino que muchos evangélicos lo saben, que dominan el griego, que la palabra griega que se usa allí precisamente para la transmisión de la apostolicidad a Matías es la palabra episcopos, ¿no? La palabra episcopos, o sea, lo que se le estaba transmitiendo a Judas era el episcopado. O sea, a Judas no, perdón, a Matías era el episcopado. Y luego los apóstoles, bueno, hay una pregunta que sigue, ¿no? ¿Qué iba a suceder con el carisma apostólico cuando muriera el último apóstol? Porque hay muchas personas que piensan que la iglesia es una entidad abstracta. No, la iglesia está incardinada en este mundo. Está incardinada en este mundo. Y la iglesia también camina junto con el mundo, con la historia. ¿Qué iba a suceder cuando muriera el último apóstol? Porque el apostolado es un carisma, es un don del Espíritu Santo. Fíjate que la Biblia dice que Dios estableció en la iglesia primero apóstoles, o sea, es algo establecido por Dios, es un carisma de Dios, un regalo de Dios para la iglesia, el apostolado. ¿Qué va a pasar cuando muriera el último apóstol? Bueno, para eso precisamente los apóstoles ordenaron a obispos y los obispos tomaron el lugar de los apóstoles. Y así continúa preservándose el dogma y la doctrina a través de los siglos, lo cual no quiere decir en ninguna manera que los hombres falibles, que fueron obispos, sucesores de obispos, no se hayan equivocado en una u otra cosa. No, no, no. Una cosa no tiene que ver con otra. Ahora, de eso no se sigue que niegues por eso la sucesión apostólica. Exacto. O que digas, no, bueno, no hubo acuerdo entre este obispo y el otro, el patriarca de tal lugar estaba en desacuerdo. ¿Quién tenía la razón? Yo he escuchado por ahí decir, ¿quién tenía la razón si este patriarca decía esto y el otro decía lo otro? Bueno, uno de los dos tenía la razón definitivamente, pero esto no significa nada. No sé, San Pedro tuvo diferencias con Bernabé, San Pablo tuvo diferencias con Bernabé, ¿no? Y cada cual siguió su propio camino y tuvieron una diferencia no pequeña, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero eso no niega el apostolado de los dos. Exacto. Para Exacto. nada, ¿no? Padre, lo quiero, en el buen sentido de la palabra, explotar al máximo porque es la primera vez que tengo la oportunidad y hace mucho tiempo que venía queriendo poder charlar con alguien de la fe ortodoxa y mucho más con un sacerdote, así que le agradezco mucho su tiempo. Recuerden todos los que se quieran suscribir al canal del Padre Juan. Él está comenzando un canal en YouTube, es todo muy reciente. En el comentario fijado del chat en vivo se van a encontrar con el enlace para poder ir ahí, suscribirse, o para aquellos que lo vean en grabado este video,
en el comentario fijado del chat abajo lo van a tener también al enlace. Padre, a ver, y ¿se puede, tanto ustedes como ortodoxos, como también remitiéndonos al cristianismo histórico del primer milenio, ¿podrían haber considerado los cristianos, la iglesia, podría llegar a haber considerado plausible la idea de reconocer a un hombre como legítimo ministro sin tener sucesión apostólica? ¿Por qué? ¿En qué sentido lo digo esto? Ahora con el caso de los pastores. Pastores evangélicos que, ojo, nadie dice de que sean malas personas. Yo no estoy planteando eso bajo ningún punto de vista. De hecho, 13 años de mi vida fui evangélico y conozco muchos pastores evangélicos que son realmente buenas personas, pero que creo que están equivocados respecto a muchas cosas. ¿Se puede llegar a concebir en el cristianismo histórico la idea de un legítimo ministro de Cristo sin sucesión apostólica? No, no se puede. No se puede. Porque, a ver, San Pablo dice en algún momento que pide que los hombres nos consideren administradores de los misterios divinos, ¿no? O sea, con esto quiere decir que los apóstoles y luego también los presbíteros por extensión serían administradores, obviamente no dueños, administradores de los misterios divinos. Y los misterios divinos implican inclusive lo que luego llamaría la carta a los hebreos la doctrina de la imposición de las manos también. Implica esto también. Y obviamente la iglesia tiene, e inclusive en la época apostólica, San Pablo le dice a Timoteo, mira, ten cuidado sobre quién impones las manos, ¿no? La persona, el obispo debe ser, y tiene una serie de características, debe ser irreprensible, apto para enseñar y tal, ¿no? Esposo de una sola mujer, no dado mucho vino. No cualquiera llegaba al presbiterado, al episcopado en este momento que San Pablo escribe, ¿no? La carta a Timoteo. Pero la iglesia siempre tuvo especial cuidado con esto y cómo transmitía estos misterios de los cuales eran administradores a otros hombres. Yo sé que existe, este texto para justificar donde aparece Jesús y los discípulos en los evangelios, y los discípulos llegan y le dicen, Señor, vimos a uno expulsando demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no nos sigue. Y entonces Jesús dice, bueno, déjenlo porque el que no es contra nosotros está con nosotros. Bueno, hay una primera cosa que yo quiero decir en cuanto a ese texto, ¿no? Lo primero que quiero decir es que esto es una excepción y no la regla común. Esto se da, creo que por única vez en todo el Nuevo Testamento. No sucede nunca más. No sucede nunca más. Bueno, de hecho, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que a mí me gusta muchísimo, porque es como un eslabón que une los evangelios, entre los evangelios y las epístolas, retrata un caso a la inversa, ¿no? Había 7 judíos, hijos de Seba, que se dedicaban al supuesto exorcismo y trataron de echar fuera un demonio sin poder o sin autoridad, y el demonio les dice, mira, yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? ¿No? Entonces yo creo que esta pregunta que le hace este demonio a los 7 hijos de Seba, el judío, que trataron de usurpar el ministerio de los apóstoles, ¿no? Y empezar a echar fuera demonios sin autoridad, yo creo que es una buena llamada de atención para el mundo evangélico, ¿no? Cuidado, no estés asumiendo un ministerio que no te corresponde asumir. Cuidado, no lo hagas para tu propia condenación. Yo sé que lo hacen de muy buena fe, yo sé que lo hacen de muy buen corazón y yo no soy nadie para condenar eso, por supuesto que no. Pero ojo, porque puede ser que tratando de hacer las cosas con buena intención resulte que estés cometiendo un pecado contra Dios. En primer lugar, esto del hombre que expulsaba demonios y Jesús dijo, déjenlo, no es una regla, es una excepción. Y en segundo lugar, de eso no se sigue que este hombre era miembro de los 12. ¿No? Fíjate qué interesante. Alguien puede decir, bueno, yo formo parte de la Iglesia Católica porque yo también predico a Jesús. No.
Una cosa es que tú prediques a Jesús fuera de la Iglesia Católica. Una cosa es que Dios quiera salvarte en su misericordia, pero de eso no se sigue obligatoriamente que tú perteneces a la iglesia. Como este hombre que por alguna razón Dios le permitió expulsar demonios o hacer milagros en el nombre de Jesús, por alguna razón, no significa que era parte de los 12 por hacer esto. No, él no era parte de los 12, ni siquiera andaba con Jesús. Hay una diferencia. Jesús dice, déjenlo, porque el que no está contra nosotros está por nosotros. Pero en ningún momento Jesús dijo, él forma parte de los que me siguen, o él está junto con nosotros, con los 12. Entonces, no se debe mezclar una cosa con otra, ¿no? No se debe mezclar una cosa con otra. Y esto también... a ver, Dios puede hacer milagros, disculpa Santiago, sí. Dios puede hacer milagros como quiere y cuando quiere, ¿no? Y yo no soy nadie para negar que en algún momento un líder de estas denominaciones pueda orar por una persona enferma y Dios quiera sanar a esa persona enferma. De eso no se sigue que esta iglesia es la iglesia católica. No, es Dios actuando en su misericordia, en su amor al género humano, ¿no? Escuchando las oraciones de este cristiano bien intencionado. Pero de eso no se sigue que por ese hecho entonces esta persona tiene sucesión apostólica o tiene la orden de Dios o todo lo demás. No. Una cosa no tiene que ver con otra, ¿no? Es mi opinión personal al respecto. Wow. Me quedo con esa advertencia que usted dice, ¿no? Porque en definitiva tiene mucha razón. Hay veces de que, reitero, yo creo que la mayoría de los pastores evangélicos, viniendo del mundo evangélico, lo puedo decir, tienen buenas intenciones. Seguramente quieren obedecer a Jesús de todo corazón, le entregan su vida a Dios según lo que interpretan que es la forma correcta, pero a causa de desconocer esto y del error en el que están cayendo, puede llegar a ser hasta peligroso para ellos. Sí. O sea, uno puede preguntarse, a ver, la Biblia no nos dice si los 7 hijos de Seba tenían malas o buenas intenciones, no, simplemente lo hacían. Dice, en el nombre de Jesús, a quien predica Pablo, y ordenaban a los demonios que se fueran. Pero llegó un momento que el demonio dijo, yo no sé quiénes son ustedes, ¿no? Yo sé quién es Jesús. O sea, yo sé quién es Jesús y a Pablo también lo conozco, pero ustedes no sé de dónde son, ni sé quiénes son tampoco. Entonces, a ver, cuidado con esto porque a veces con muy buenas intenciones, se olvida que, bueno, Dios tiene un orden establecido. A ver, y esto viene desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento hubo personas que quisieron usurpar el sacerdocio de Aarón y se dio todo un debate, vamos a decir, se dio una reforma antiguo testamental, donde hubo personas que dijeron, bueno, también nosotros queremos ofrecer incienso y tenemos el derecho de ofrecer incienso también. ¿No? ¿Por qué no podemos nosotros también ofrecer incienso? Y Moisés zanjó la historia, bueno, Dios zanjó la historia diciendo, pongan aquí las varas y la vara que florezca, esa es la que es. Y al final floreció la vara de Aarón. Las otras personas pueden haber tenido buenos argumentos, pueden haber dicho, a ver, también nosotros somos santos, también tenemos, ¿verdad? Y es más, si no me equivoco, perdónenme y padre, corríjanme también, si la memoria no me falla, hubo un momento en donde en medio del desierto, tanto Aarón como María se levantan a hablar de Moisés, ¿no? Sí, también. Y Dios los castiga a ellos. Sí, también. Pero en ningún momento le quita el sacerdocio a Aarón. Eso es otra parte interesantísima, ese es Santiago. Un punto clave. Eso es interesantísimo. O sea, y eso lo repito muchas veces yo en mis catecismos. Muchas veces lo digo, miren, el pueblo de Israel fue el pueblo de Israel. Muy duro de servir, ¿no? Muy duro de servir. Un pueblo que tuvo una cantidad de reyes que cometieron muchísimos errores. Hubo sacerdotes como los hijos del sacerdote Elí, que metían mujeres dentro del templo, que escamoteaban la carne que traían las personas para ofrendar al Señor. O sea, malos sacerdotes. Y hubo malos reyes, idólatras. Pero la nación de Israel nunca dejó de ser la nación de Israel para Dios. Nunca dejó de ser su esposa. Nunca. Dios la castigaba, Dios la corregía, pero nunca se buscó un pueblo nuevo.
Nunca dijo, ya me cansé de esta nación, voy a buscarme con los heteos, o me voy con los filisteos, o me voy con los jebuseos, ¿no? Nunca hizo eso, nunca. Porque este es el actuar de Dios. Cuando Dios llama, cuando Dios llama, eso es para siempre. Y si Dios ha establecido de los dos pueblos un solo pueblo que se llama la iglesia, esa es para siempre. Y puede ser que la iglesia tenga hombres malvados que traten de desviar congregaciones enteras. Ahí tenemos a Nestorio, a Arrio, a Eutiques, a todos estos archiherejes que ha habido a través de los heresiarcas que ha habido a través de los siglos. Pero Dios siempre ha actuado a través de su iglesia. Siempre. Como mismo lo hizo con el pueblo de Israel, lo hará también con la iglesia. O sea, no hay derecho de decir, bueno, a ver, yo recuerdo en el Antiguo Testamento la reforma de Josías, el rey, ¿no? Y la Biblia lo enseña así, la Reina Valera dice, la reforma de Josías. Bueno, Josías no tomó y dijo, bueno, conmigo todos los que quieran ser santos, ¿no? Vamos a crear un nuevo pueblo de Israel y Dios se va con nosotros. Sacerdotal. No. Esto es dentro del mismo pueblo de Dios, dentro del mismo pueblo de Dios. Entonces, esto es verdadera reforma, cuando tú haces las cosas dentro de la iglesia. ¿No? Así lo quiere Dios, ¿no? Así lo quiere Dios. Padre, ¿tiene unos minutos todavía para quedarse? Santiago, mira, yo vivo en Inglaterra. Aquí ya, nosotros vivimos en el futuro aquí. Aquí ya el día ha terminado. Aquí el día ha terminado, ya todo mi trabajo estuvo hecho. Aquí son las 6:12 de la tarde. O sea, ya yo he terminado completamente todo. Tengo todo el tiempo que me dé Dios para dedicarlo a ti. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas. No le voy a robar más de 20 minutos. No, no te preocupes. Le agradezco a toda la gente que está conectada. Tenemos 2.200 personas en vivo prendidas. Están todos muy entusiasmados. Gracias, Padre, por su tiempo. Recuerden, todos los que están en vivo ahora, el Padre está arrancando un proyecto, un canal en YouTube. En el enlace fijado en el chat en vivo se van a encontrar con el link al canal del Padre Juan, y los que vean este video grabado, en el comentario fijado van a encontrar el mismo enlace para que se puedan suscribir y seguir el contenido que a partir de ahora el Padre suba a sus redes sociales. Padre, también he visto que algunas personas, bueno, a partir de la presuposición de la validez de la sola escritura como tal, se creen que están justificados en tomar de los concilios ecuménicos algunas partes sí y otras partes no. ¿Es esto un sentir o pensar legítimo cristiano histórico? A ver, no. Santiago, yo voy a dar mi opinión, lo cual no significa que no deje de entenderlos. Obviamente, sí. El sentir evangélico es: tomo lo que me sirve de los concilios, porque no está contra la Biblia, pero lo que esté, por ejemplo, que yo vea que va en contra de lo que yo interpreto de la Biblia y no me parezca bien, pues lo desecho. Y yo entiendo que sea así, porque ellos no creen que los concilios sean dirigidos por el Espíritu Santo, ¿no? Lo comprendo perfectamente, pero creo que no es, no voy a decir que no es honesto, porque no creo que ellos sean deshonestos, no creo que sea sensato, no creo que sea lógico, porque la Iglesia, bajo la inspiración del Espíritu, ha propuesto estos concilios para ser atendidos completamente, cada uno de sus cánones. No puedes sencillamente tomar lo que te gusta más, lo que se aviene con tu pensamiento, que dicho sea de paso siempre va a ser diferente a lo que se aviene con el pensamiento de otra denominación diferente, ¿no? Por ejemplo, yo sé que los luteranos o las iglesias protestantes históricas, digo anglicanos, luteranos, un poco presbiterianos también, van a tomar gran parte de los concilios, de los 7 concilios ecuménicos, pero van a venir luego más modernos como bautistas o inclusive más modernos, unitarios, etcétera, que van a desechar pues muchas partes de los concilios. No creo. A ver, estos concilios pertenecen a la Iglesia Católica, a la una santa católica y apostólica Iglesia. No son un patrimonio de grupos personales. No son un patrimonio de una persona que diga, bueno, yo quiero aceptar esto y lo otro no, y esto sí voy a tomarlo y lo otro no voy a tomarlo. Bueno, tú puedes hacerlo, pero esto no es
sabio, esto no es correcto, porque los concilios de la iglesia pertenecen a la iglesia católica apostólica de Jesucristo, pertenecen a la unidad de la iglesia indivisa. Entonces, no está bien que tomes lo que te parece. No, si vas a tomar algo, pues tienes que tomarlo todo también. No, no es que tomes solamente lo que te conviene y lo otro que te choca un poco con lo que ya tú preconcebido tienes en cuanto a creencias o a doctrina, ¿verdad? Entonces lo vayas a dejar. A ver, específicamente hablando del séptimo concilio ecuménico que habla sobre los íconos, sobre las imágenes, ¿no? Yo sé todo el problema que tiene la mayoría del mundo evangélico con el tema de las imágenes, ¿no? O de los íconos. Eh, no puedes sencillamente atender una parte del séptimo concilio y desechar lo otro. No, no, no es lógico, no es sensato. El mismo espíritu que influyó sobre la iglesia para hacer los cánones de, vamos a decir, el segundo concilio ecuménico, que son aceptados casi completamente porque están luchando contra Arrio y contra Nestorio, están estableciendo los dogmas de la cristología, es el mismo espíritu que habló en el séptimo concilio, ¿no? Es el mismo, es la misma iglesia indivisa, es la misma cosa. Inclusive también, que esto es algo que yo creo que ignoran muchos evangélicos, el tema, particularmente hablando de las imágenes, no tiene que ver con arte sagrado, no, tiene que ver con cristología, ¿no? O sea, el, el punto de inflexión del séptimo concilio ecuménico es si la materia es mala o no, si la materia puede representar a Cristo o no. Y tiene que ver con que si Cristo se hizo carne, y lo pudimos palpar, si Dios se encarnó, si Dios se hizo visible y si la materia es capaz de contener a Dios, si la materia es capaz de representar a Dios. O sea, mucho más allá de ser una discusión sobre arte sagrado o no, es una discusión cristológica. Tiene que ver con la encarnación, con el misterio de la encarnación. Entonces, no vamos a decir, no, bueno, los 6 concilios ecuménicos anteriores muy bien porque hablaron de cristología, pero el séptimo no porque habla sobre temas de arte sagrados, ¿verdad? No, no, no. El séptimo concilio ecuménico es también de cristología. Wow. Lo que sucede es que se refleja en la iconografía, como el concilio de Éfeso usó la palabra Theotokos, y alguien puede decir, bueno, el segundo se fijó en la Virgen nada más. No, no, es cristológico también y usa la palabra Theotokos como el catalizador del problema con Nestorio, ¿no? Entonces, bueno, en resumen, porque yo soy de los que hablan y hablan y hablan y si no me paran, bueno, hay que ponerme freno. Entonces, sí. En resumen, no creo que sea sensato eso, Santiago, ¿no? Tomar una cosa y otra, ¿no? Recién hizo referencia a los íconos. Sí. Y usted, bueno, sabe cómo aquí en Latinoamérica muchos, o en la parte occidental, ¿no? Por causa del protestantismo, muchos rechazan no solamente los íconos, sino como que hay una especie de rechazo a la figura de la Virgen María, de la Madre de Dios. Uy, perdón, se me acaba de apagar la cámara. Un segundo nada más les voy a pedir. No sé qué fue lo que pasó. Ahí ya regreso. A ver, un segundito, por favor. Un segundito. A ver si vuelvo. Usted me está viendo, padre, pero la Sí, gente sí, sí. acá no me está viendo. Ahí volví, ahí volví, ahí volví. Entonces, le preguntaba, tanto para los ortodoxos como nuevamente en ese rastreo histórico del cristianismo del siglo I, ¿cuál es el lugar en la iglesia de la Virgen María? A ver, definitivamente la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa eh, aman la figura de la Virgen María. También tienen puntos de diferencia, ¿no? Por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa no cree en la Inmaculada Concepción de la Virgen María, ¿no? Y inclusive el dogma de la Asunción de María es visto de una forma un poco diferente en la Iglesia Ortodoxa. Pero mucho más allá de eso, ¿no? Eh,
teniendo a la vista esas diferencias, las dos iglesias aman profundamente a la Virgen María, ¿no? Y creo que lo hacen por una razón que es bastante, voy a decir, evangélica, bastante escritural, ¿no? A mí me gusta mucho verla, Santiago, por ejemplo, en la salutación de la madre de San Juan el Bautista cuando recibe a la Virgen María, ¿no? Y a veces pasamos por alto estos pequeños rastros que da el Nuevo Testamento, que son tan importantes a veces. Cuando llega la Virgen María a visitar a su prima Elizabeth, Santa Elizabeth, además de que Santa Elizabeth dice, cuando el niño en mi vientre, o sea, San Juan el Bautista, oyó tu voz, no la voz de Jesús, la voz de la Virgen, saltó de alegría, Wow. ¿no? Es interesantísimo que el niño no nacido todavía, el niño que no ha nacido todavía, sea capaz de escuchar la voz de la madre del Señor y sea capaz de saltar de alegría. Y sin embargo que muchos ya hombres mayores, adultos, hoy día no sepamos ver el valor que tiene la Virgen María. Y luego voy a hacer una aclaración al respecto, el valor que tiene la Virgen María como figura en el Nuevo Testamento o en el cristianismo en general, ¿no? Hay una expresión de Santa Elizabeth que a mí me gusta mucho. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Nótese que Santa Elizabeth no dice quién soy yo para que mi Señor, que está en el vientre tuyo, venga a visitarme. No, ¿quién soy yo? O sea, ¿qué dignidad tengo yo o qué persona especial puedo ser yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? ¿No? O sea, yo no soy nadie realmente y tú, que eres la madre de mi Señor, vienes a verme a mí. De tal manera que el niño que está en mi vientre escuchó tu voz y saltó de alegría. Entonces, esa es la misma actitud que tienen los cristianos de Oriente y de Occidente, de la Iglesia Católica, con respecto a la Virgen. Es oír la voz de la madre y saltar de alegría, ¿no? Oír la voz de la madre y saltar de alegría. ¿Y cuál es la voz de la madre? En este sentido, a mí me gusta hacer mucho la acotación. A veces el sentido litúrgico en la iglesia ortodoxa, al igual que sucede también en la Iglesia Católica, que tiene este famoso dicho latino que dice lex orandi, lex credendi, ¿no? O sea, la regla de oración es la regla de la fe, porque a veces en la liturgia se puede ver los rastros de la teología de la Iglesia. Nunca vas a ver un ícono ortodoxo canónico con la Virgen sin el niño en los brazos. Eso no existe. Y lo digo con respeto porque en la Iglesia Católica Romana se ven muchas imágenes de la Virgen, que está la Virgen por sí sola, la Virgen sola, ¿no? La Virgen de Guadalupe, la Virgen del Rosario, o muchas advocaciones de la Virgen, ¿no? En la Iglesia Ortodoxa eso no es posible verlo. Todos los íconos de la Iglesia Ortodoxa que tienen a la Virgen, siempre todos tienen al niño Jesús en sus brazos. Porque no se concibe en la Iglesia Ortodoxa la figura de la Virgen sin Jesús. Claro. Y en todos los íconos que son la teología hecha color, la Virgen tiene esta posición. Con una mano tiene al niño cargado y con la otra lo señala. Claro. Y con la otra lo señala. Para que la persona que se asoma a esa ventana del ícono sepa que no es la Virgen, Por ejemplo, la Iglesia Católica no tiene una mariología, sino que la figura de la Virgen está dentro de la cristología, porque la Virgen María sin Cristo no es nada, absolutamente nada. Entonces, el papel de la Virgen siempre va a ser, hay un icono muy, muy famoso en la Iglesia Ortodoxa que se llama odigitría, que significa en griego la que muestra el camino o la que conduce. Y tiene esa actitud, con una mano siempre señala al Hijo diciendo, Él es el realmente importante, Él es al que ustedes deben escuchar, Él es al que ustedes deben seguir, no a mí, ¿no? Entonces,
San Agustín decía que María es más bienaventurada por ser discípula que por ser madre. Entonces, nosotros los cristianos ortodoxos y católicos romanos escuchamos la voz de María diciendo, hagan todo lo que Él les dice. Y cuando escuchamos esa voz de María, hay alegría en nuestro corazón definitivamente, ¿no? Y también lo hubo para los padres de los primeros siglos. La figura de María fue muy importante para los padres de los primeros siglos, ¿no? Bueno, de hecho, fue un catalizador importantísimo en la disputa de Éfeso contra Nestorio. María es Theotokos, María es Madre de Dios, Madre de Dios. Entonces, yo creo que existe una gran reverencia en ambas iglesias y lo ha existido y ha existido siempre en la iglesia. Y no por eso dejo de reconocer que algunos cristianos ortodoxos y católicos romanos se pasan de la raya a veces. Y cuando digo cristianos me refiero inclusive a sacerdotes también, y tienen no una mariología, sino una mariomanía, ¿no? Porque todo es, o sea, la Virgen es lo máximo. Yo nunca se me olvida, en una ocasión en Cuba, en mi país, estaba yo dentro de un templo católico y pongo este ejemplo, no tiene que ver con la enseñanza de la Iglesia Católica, sino con que a veces hay algunos católicos mal instruidos, ¿no? Y recuerdo que entra una joven con su madre y la madre invita a la joven a ir al Santísimo. Sabes que en las iglesias católicas está este lugar para el Santísimo, ¿no? Donde está la exposición del Santísimo, el tabernáculo, que en la actualidad ya no está en la iglesia católica sobre el altar, sino que se le ha hecho un lugarcito aparte. Bueno, en la iglesia ortodoxa todavía sigue sobre el altar, ¿no? Y la madre invitó a la hija a ir al Santísimo. No en todas, muchas veces en muchas parroquias y demás se encuentra el Santísimo también ahí. Sobre el altar. Sí. O sea, todavía los que tienen el altar de retablo, ¿verdad? Yo en muchas, por dar un ejemplo, ayer fui a una catedral y estaba sobre el altar. Pero en ese altar que está de frente al pueblo. Claro, el altar que... El de retablo, el que está contra la pared. Sí. Yo fui ayer a una catedral y lo encontré. Disculpe que estoy reconectando acá la cámara que por alguna razón se me apaga. Me parece que es porque ya está un poquito recalentada. Sí. Ahí regresé. Pero bueno. Entonces, sí, bueno, esta esta señora le decía a la hija, ven, le dijo, vamos a rezar en el Santísimo, ¿no? En el lugar de... Y la jovencita le dijo, no, ese no, que no me gusta, mejor yo voy donde la Virgen, ¿no? Y así de este modo, yo decía para mis adentro, güey, la está invitando ahí a donde está Cristo mismo, y ella dice que ese no, que no me gusta, mejor voy con la Virgen, ¿no? Porque a veces no sé, hay una falta de instrucción también en las personas. Entonces, realmente creo que los cristianos, a ver, no obligatoriamente, a ver, no se puede obligar a nadie a que tenga un amor por la Virgen, pero creo que tener un amor por la Virgen va a enriquecer muchísimo tu vida espiritual, ¿no? Y es que en definitiva, la tarea del cristiano en este proceso de santificación es buscar amar lo que ama Jesús, ¿no? Y bueno, termina siendo una consecuencia para aquel que busca amar lo que ama Jesús, ¿no? Ahora, también, padre, sabe que usted hizo recién una distinción muy válida que habló acerca de la Inmaculada Concepción, ¿no? Y ahí hay diferencias con el católico romano, ortodoxo católico romano, respecto a ese dogma particularmente. Pero alguno podría llegar a pensar que, como lo he escuchado en varias oportunidades por parte de algunos hermanos evangélicos, de que el ortodoxo podría llegar a concebir la idea, tal y como lo creen los evangélicos, o algunos evangélicos, diría yo la amplia mayoría, de que la Virgen María es pecadora como cualquiera de nosotros. El ortodoxo, pese a que no cree en la Inmaculada Concepción tal y como es dogma en la Iglesia Católica Romana, ¿concibe la idea o la creencia de que María ha cometido pecado? Bueno, como tú dices, en la Iglesia Ortodoxa no se cree el dogma de la Inmaculada Concepción, o sea, de que María nació exenta del pecado, ¿no? ¿Por qué dicen los padres de la Iglesia Ortodoxa
los maestros de la Iglesia Ortodoxa que esto sería separar a María del resto de la raza humana. No. Pero sí, la Iglesia cree que María no tuvo pecado, pero en virtud de su esfuerzo ascético, ¿no? A ver, y esto puede ser inclusive un poco más difícil de creer para un protestante, porque eh, el protestantismo tiende a negar que el ser humano, con la ayuda de la gracia de Dios, pueda verse libre de pecados. O sea, es a esa concepción, esa falsa concepción, y digo que es falsa concepción no bíblica en el mundo protestante de que todos tenemos que ser pecadores, ¿verdad? Todos estamos indefectiblemente condenados al pecado y a pecar. Cuando es cierto que la Biblia dice que Dios no nos, o sea, que Dios no permite que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir y que juntamente con la tentación da la salida. Eso es una realidad para todos. O sea, si tú pecas es porque quieres pecar, no porque estás obligado a pecar por fuerza, vamos a decirlo, ¿no? Siempre es tu elección pecar o no pecar. Entonces, bueno, ahí tenemos el caso de Jesús, es el mejor caso de todos. Jesús se hizo hombre, tomó carne real, mantuvo una vida completa de comunión con Dios y no pecó. ¿No? Y obviamente todos sabemos que Jesús hizo lo que el griego llama una kenosis, o sea, Jesús se vació a sí mismo de su condición, vamos a decir, de lo que podía ser como Dios. No es que Jesús dice, yo no puedo pecar porque soy Dios. No, el diablo tentó a Jesús porque sabía que Jesús podía potencialmente caer, ¿no? O sea, la carne de Jesús humana no era falsa, porque si no hubiese sido muy fácil tomar el lugar del hombre. Si la carne que tomó Jesús era una carne humana ficticia o ayudada de alguna forma, entonces vamos a decir, no es justa el lugar sustitutivo de Jesús, ¿no? Pero Jesús no pecó porque se mantuvo en comunión estrecha y completa con Dios. O sea, con esto se demuestra que es posible para la naturaleza humana que se mantiene en comunión completa no pecar. Y eso fue lo que hizo la Virgen María. Wow. La Virgen María vivió en completa comunión con Dios y no pecó. Por eso la Iglesia Ortodoxa puede decir que la Virgen María es sin pecado, pero no por nacimiento, sino por su, la Iglesia Ortodoxa dice ascesis, o sea, por su vida entregada a Dios, por su comunión completa y estrecha con Dios todo el tiempo de su vida. O sea, la Virgen María estuvo en comunión completa y todo el tiempo con Dios, de manera que, sostenida por la gracia divina, por la vida de oración, por su vida piadosa y devota, María no cometió pecado. Wow. ¿No? Yo sé que es, a ver, difícil de creer para el mundo protestante, pero hay casos en la Biblia donde se demuestra, por ejemplo, todos recordamos, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia sobre los padres de San Juan el Bautista? O sea, vaya allí y haga una lectura honesta del texto cuando describe cómo eran las personas, cómo era Zacarías el sacerdote y cómo era Santa Elizabeth. Dice que eran sin mancha y andaban en todos los mandamientos, eran justos completamente. La Biblia no dice que eran, medios, no, eran irreprensibles. Usa una palabra griega que es muy clásica para esto, o sea, irreprensibles. Andaban irreprensiblemente en todos los mandamientos de Dios, ¿no? Entonces, hay personas que sí realmente llevan una vida, vamos a decir, de negación del yo, de completa entrega, de oración, de vida piadosa real. Esto se puede hacer. O sea, no es algo que esté ajeno a la naturaleza humana, porque el pecado, Santiago, el pecado no es una parte sustancial del ser humano. Hay muchas personas que creen en el mundo evangélico que el pecado es parte esencial de la naturaleza humana. Por eso dicen, no puede ser que alguien viva sin pecado. No, el pecado no es una parte sustancial de la naturaleza humana. Los padres de la iglesia han dicho que el pecado está adherido a la naturaleza humana como un parásito, pero no es parte esencial. Si no, Cristo hubiese heredado una naturaleza pecadora.
pero el pecado no es sustancial en la naturaleza humana, sino que es adherido a la naturaleza humana. Adherido. Entonces, hay todo un trabajo de la Virgen María de ascesis, de entrega, de oración, de obediencia. Y mira, tú lo ves reflejado en los evangelios, esa humildad de cuando viene buscando a Jesús, y Jesús dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿No? Los que hacen la voluntad de Dios, esos son mi madre y mis hermanos. Bueno, ahí María tiene una actitud humilde, ¿verdad? Por así decirlo, no la escuchas ni chistar en la Biblia, ni quejarse en ningún momento. Todo es una actitud humilde, una actitud de silencio completa, ¿no? Y eso es para ser imitado, ¿no? ¿La Virgen María siempre virgen, padre? Siempre virgen. De hecho, en la iconografía ortodoxa, ves que todos los iconos de la Virgen tiene la Virgen una estrella en la frente, una estrella en su hombro derecho y una estrella en su hombro izquierdo, en todos los iconos ortodoxos. Eso significa Virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Esas tres estrellas son las tres virtudes que reflejan la perpetua virginidad de María. Y que conste, estos iconos son antiquísimos. Esta forma de representar a la Virgen es antiquísima. Pero bueno, a ver, no, yo no sé qué pudiera tener el mundo protestante contra esto cuando, si vas al libro de Concordia, por ejemplo, y a mí me gusta mucho citar a los luteranos porque yo creo que tú lo dijiste antes, yo creo que el paradigma de la reforma es el luteranismo, ¿no? Yo escucho a muchos protestantes decir, no, yo soy protestante. No, protestantes fueron los príncipes luteranos, en primer lugar, ¿no? Yo soy evangélico. No, evangélico en primer lugar fueron los luteranos. Esos fueron los primeros que se llamaron evangélicos, los primeros. Y protestantes fueron los príncipes alemanes o los electores alemanes. Entonces, vamos a decir que por antonomasia el protestantismo es en primer lugar luterano. Luego ya, a ver, Calvino escribió su institución de la religión cristiana 10 años después de que la iglesia luterana tuviera el libro de Concordia. Y si tú lees la institución de la religión cristiana de Calvino, es un calco del libro de Concordia de los luteranos. Y si lees los 39 artículos de la religión de los anglicanos, son un calco del libro de Concordia de los luteranos también. Entonces, en el libro de Concordia de los luteranos, que dicho sea de paso, es tan autoritativo para los luteranos como los confesionales, como la Biblia, allí en la, a ver, no quiero equivocarme, en la apología, no es en la apología de la Confesión de Habsburgo, es en la Fórmula de Concordia. En el último libro, este último libro se llama Fórmula de Concordia. En este libro ellos reconocen que María es siempre virgen. Increíble, los luteranos reconocen, ya Martín Lutero había muerto cuando se escribió esa parte del libro de Concordia, y ellos dicen que María fue virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Los protestantes también lo reconocen. Entonces, sí, definitivamente, la Virgen María, y esas son de las enseñanzas de la Iglesia que no tienen por qué estar todas dentro de la Biblia. Y a ver, hay en el mundo, vamos a decir, los anglicanos, también los metodistas, creo, tienen lo que ellos llaman cuadrilátero de la revelación, ¿verdad? La razón, las escrituras, la tradición y no recuerdo cómo se llama el otro, ¿verdad? Y la experiencia, ¿no es? Y la experiencia, quiero exactamente la experiencia. Entonces, bueno, según estas cosas, ¿verdad? Ellos dicen, bueno, hay diversos grados de autoridad, ¿no? Entre escritura, tradición, razón y experiencia, ¿no? Entonces, bueno, la iglesia también tiene que no todo está escrito, la iglesia católica, que no todo está escrito en la escritura, sino también que hay parte de la tradición de la iglesia. Entonces, en esta misma razón, en este mismo uso de la razón santificada, los padres de la iglesia dijeron, no es razonable que Dios obligue a una virgen a perder su virginidad para traer a luz al Salvador del mundo, ¿no?
O sea, y entonces hablan de que Jesús pasó a través de el sello de María, de la Virgen María, como pasa la luz a través de un cristal, sin romper el cristal por esto, ¿no? Eh, ¿Por qué es un nacimiento milagroso? A ver, sería como que Dios, voy a poner este ejemplo, como que Dios para sanar a un cojo, pues necesita, no sé, acortarle 5 años de vida. Para hacer una cosa milagrosa necesito ir en detrimento de la integridad del ser humano. Dios nunca hace eso. Dios, para hacer un milagro, nunca va a saber en toda la historia que va en detrimento de algo que pueda afectar la condición física del hombre, ¿no? O sea, Dios no le puede decir a la Virgen María, ten un hijo. O sea, no es que no se lo pueda decir, sino que no va con el carácter de Dios. Así han razonado los padres de la iglesia. Eh, ten mi hijo y yo voy a afectar tu virginidad por esto, teniendo en cuenta que la virginidad es un regalo precioso. Ya el apóstol Pablo lo va a decir luego en la carta de los Corintios, es un regalo precioso. Entonces Dios no va a destruir la virginidad de la Virgen María para traer a su hijo al mundo, ¿no? Sino que va a conservar intacta el sello de la Virgen, ¿no? Y además, o sea, esto que usted está diciendo coincide, independientemente de que todo lo que el libro que voy a citar pueda llegar a ser histórico o pueda llegar a haber sido un embellecimiento, también haber sido afectado por un embellecimiento legendario y demás, eso es otra discusión. La idea en sí mismo se encuentra en el Protoevangelio de Santiago. Uh-huh. Protoevangelio de Santiago, un documento escrito por un autor anónimo, que no se conoce quién es, no se conoce quién es el autor, pero es un documento de principio del siglo II, que, Sí. reitero, más allá de que no podemos decir de que es un libro que debe entenderse como una descripción histórica literal, tal y como estamos acostumbrados en el siglo XXI, pero sí hay una idea que se comunica, y la idea que se comunica es exactamente lo mismo que usted está diciendo respecto a el parto de Cristo, ¿no? Y cómo sucede todo sobrenaturalmente, aún en el parto. Entonces, esto que usted está explicando no es una idea moderna No, para nada. o tardía. Ya en el No. siglo II, ya los cristianos pensaban de esta manera. Oye, hay que entender esto, o sea, los padres de la iglesia y los teólogos de la iglesia antigua también se hacían muchas preguntas, ¿no? Con respecto a esto y decían, a ver, ¿cómo tuvo lugar este nacimiento? ¿Cómo actúa Dios cuando va a hacer un milagro? Eh, Digo yo, siempre respetando la integridad física y la integridad emocional de un hombre. O sea, Dios nunca, por ejemplo, cuando se revelaba a un profeta o a un vidente, ese vidente no terminaba loco, por ejemplo, de tanto recibir estas revelaciones y tener estas visiones. No terminaba loco, ¿no? Dios lo preservaba de todos estos tipos de peligros, porque Dios cuida la integridad del ser humano. Es muy importante para Dios cuidar la integridad. Dios nunca obra un milagro en detrimento o en destrucción de la integridad del hombre. Entonces no va a ser diferente con el sello intacto de la Virgen María. No va a ser diferente. O sea, Dios no va a destruir el sello de la Santísima Virgen María para lograr su propósito en el mundo, sino que los padres de la iglesia han dicho tan bellamente, y yo lo creo ciertamente, porque voy a usar aquí lo mismo que usan los metodistas o los anglicanos, mi razón, la Biblia no lo niega ni tampoco lo afirma, por lo tanto voy a usar la razón santificada de la iglesia a través de todos los siglos. Ha dicho, Jesús pasó por el sello de María, ¿no? De su himen, como un rayo de luz atraviesa un cristal, sin dañarlo de ninguna forma. ¿No? Wow, qué buena onda. Ya le prometo, padre, que ya estamos aterrizando. No te preocupes. Les juro no te que estoy preocupes. disfrutando mucho esta conversación. Inevitablemente tengo que ir por el lado de la Eucaristía. Uh-huh. Por alguna extraña razón, y ojo, yo no soy un gran conocedor en detalle de la doctrina ortodoxa, conozco muy superficialmente lo que creen, lo que no creen, las diferencias que hay con el mundo católico romano,
Entonces, la pregunta, y si en algún momento usted me tiene que corregir, por favor, siéntase en libertad de hacerlo. Pero a mí me llama poderosamente la atención que hay personas en las redes sociales que tratando de hacer una apologética protestante, anticatólica, terminan burlándose de la Eucaristía. Y algunos hermanos, aún ortodoxos, yo he visto que sin querer, no entienden que cuando el protestante se burla de la Eucaristía, se está burlando no solamente de lo que afirma el católico romano, sino también lo que cree el católico ortodoxo. ¿Qué es lo que confiesa el católico ortodoxo de la Eucaristía? ¿Qué es lo que cree el católico ortodoxo de la Eucaristía, padre? Bueno, mira, Santiago, en primer lugar, a ver, yo no me atrevería ni siquiera a burlarme, pero voy a decir así, ni siquiera aunque la considere falsa, de las prácticas que tiene porque la burla es mala, ¿no? La burla definitivamente no es de Dios. La mofa no es de Dios. Usted puede hablar muy seriamente y muy directamente en contra de una doctrina falsa, pero con mucho respeto. Ya lo decía el apóstol San Pablo, si alguien pide razón de la esperanza, San Pedro, perdón, si alguien pide razón de la esperanza que hay en ti con amor y con mansedumbre, pues tú les pones, ¿no? Y ese es el sentir. Entonces, a ver, yo creo que los protestantes, los evangélicos harían muy mal en burlarse de la Eucaristía, tal como lo presenta la Iglesia Católica. Y hablo de la Iglesia Católica, lo mismo ortodoxa que romana, porque creo que es la forma más escritural que hay de interpretar la Eucaristía, ¿no? Y lo digo con la autoridad de la propia Biblia en ese sentido, aunque debemos reconocer, tanto tú como yo, Santiago, que hay diferencias entre la concepción de la Eucaristía de católicos romanos y católicos ortodoxos, ¿no? Por ¿La ejemplo, diferencia se encuentra en la filosofía que se utiliza para explicar o estoy equivocado? a ver, el asunto es que la Iglesia Católica Romana ha hecho mucho uso de la filosofía escolástica para explicar el misterio. O sea, esta definición aristotélica de que La transubstanciación. la transustanciación que dice, bueno, cambia la sustancia, permanecen los accidentes, ¿no? Sustancia, accidente, todas estas categorías que vienen de la filosofía helénica, particularmente aristotélica. La Iglesia Ortodoxa se ha quedado con el sensus patrístico que dice esto es un misterio. Un misterio, ¿verdad? Por eso los sacramentos en la Iglesia Ortodoxa se llaman misterios. ¿No? Tenemos 7 misterios. Y perdón la interrupción, pero esta distinción me parece fantástica porque es cierto, discúlpeme y corríjame si estoy equivocado, pero el desarrollo filosófico con el que la Iglesia Católica Romana pretende explicar racionalmente lo que es el milagro que cree la Iglesia Católica en el momento de la consagración de los elementos, es lo que la Iglesia Ortodoxa no se va a suscribir y va a decir, creo lo mismo que hay. Sí, pero no lo dogmatizo. Pero claro, en la explicación no me suscribo, simplemente me quedo con que es un misterio. Exacto. Aunque de fondo es creo lo que digo, mismo. ¿verdad? Y a ver, y particularmente lo hace porque la Iglesia Ortodoxa quiere conservar el sentido del misterio del sacramento, ¿no? Por ejemplo, San Agustín tenía una frase a la que yo me ascribo completamente. Él decía en latín, accedat verbut ad elemento et fit sacramento. Eso significaba que cuando se une la palabra y el elemento forman el sacramento. Entonces hay un actuar entre el Espíritu Santo y la gracia de Dios invisible sobre elementos visibles. Pero tú no puedes ver eso con tus ojos. Tú no puedes ver eso con tus ojos. Entonces no sabes cómo se opera realmente. La Iglesia Ortodoxa ha dicho esto es un misterio. Es un misterio. Y uso una palabra en lugar de transubstanciación, uso una palabra griega que es metalabano. Metalabano significa más allá de lo que se puede ver o tomar, ¿no? Más allá de lo que se puede ver o tomar. Entonces, eso es lo que explica realmente
no tenemos ni transustanciación, ni consubstanciación, ni simbolismo, hay un misterio. Pero en ese misterio al mismo tiempo se confiesa que el pan es el cuerpo de Cristo y y el vino es la sangre de Cristo. No contiene, como dicen los luteranos, no contiene y tampoco simboliza, como dicen los evangélicos, es. Es. Ahora, si el pan pierde la propiedad o no, o si sí, la Iglesia Ortodoxa no habla sobre eso. Dice, esto es un misterio. No sabemos cómo ocurre, solamente sabemos que es. Esto es el cuerpo de Cristo. Cuando dicen las palabras de la institución, cuando hay la oración de la epíclesis, ¿verdad? Sobre los elementos, esto es el cuerpo de Cristo, esto es. Y lo decimos porque el propio Jesús lo dice en el Evangelio, ¿verdad? No saben, entonces, un ortodoxo, dígame si estaría citando mal a un ortodoxo, pero un ortodoxo entonces lo que diría es, no sabemos cómo es, pero confesamos que es. No, definitivamente, definitivamente. Ningún ortodoxo puede dar, de hecho, ni siquiera ningún concilio ecuménico ortodoxo ha dado una definición categórica filosófica sobre cómo sucede, o sea, como lo ha hecho la Iglesia Católica Romana, permanecen los accidentes, cambia la sustancia, cuando realmente ves, hueles y pruebas pan y vino, pero no ha cambiado su sustancia, o sea, no es realmente pan y vino, etc. No, la Iglesia Ortodoxa se queda en ese misterio y dice, pues confesamos y creemos que esto es el cuerpo y la sangre de Cristo, aunque no sabemos cómo se opera ese cambio. Es un misterio, un Bien. misterio. Última, o le prometo que es anteúltima y ya con esto lo libero. Gracias a todo lo que ya tenemos, por lo general, hace una hora teníamos que haber terminado, pero está tan rica esta conversación, padre, que les juro que hasta me olvidé que tenía hambre. Les soy honesto. Padre, ¿alguna opinión a ver, y espero que esto no se malinterprete. Mi objetivo no es en sí apuntar como la crítica ad hominem, sino más bien es que razonemos juntos sobre ciertas afirmaciones que pueden llegar a hacer algunos grupos y si son legítimas o no. Cuando un evangélico dice, yo soy católico, pero, por dar un ejemplo, como siempre suele haber quizás más discusión con el católico romano que con el ortodoxo, sí. Calculo que por una cuestión geográfica más que nada. Exactamente, sí. Dicen, yo soy católico, pero no romano, pero soy católico, soy de la Iglesia Católica. ¿Usted qué opina de esa afirmación, padre? A ver, es que las personas pueden decir lo que quieran, Santiago. Las personas son libres. Alguien puede decir, yo soy el Papa romano, ¿no? Ahí tenemos a este señor, el Papa del Palmar de no sé dónde. Por mucho que lo diga, no significa que sea la verdad, ¿no? Sí. Por mucho, por ejemplo, que a ver, la iglesia luterana, hay iglesias luteranas que dicen, nosotros somos la verdadera iglesia católica de Occidente, purgada de todos los errores del medioevo, por ejemplo, ¿no? Por mucho que lo digan y que se lo repitan, no va a resultar siendo verdad, porque la catolicidad no solamente significa que tú te puedas adherir a uno o a dos o a tres creencias según más te convenga. La catolicidad de la iglesia no solamente es en materia, vamos a decir, dogmática, sino que también es en todo tiempo y lugar. En todo tiempo y lugar. O sea, para tú ser católico, tienes que venir desde los días de los apóstoles, pero además de eso, tienes que haberte adscrito a todo lo que la iglesia ha enseñado a través de los siglos, a través de los concilios, y vivir dentro de la iglesia. La catolicidad de la iglesia, Santiago, significa esto. Mira, lee en el libro de Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, que hay una iglesia en Corinto, y vete ahora mismo, toma un avión y vete a Grecia, al lugar donde estaba Corinto, y busca esa iglesia donde predicó Pablo y vas a encontrarte que es ortodoxa, por ejemplo, ¿no? O sea, hay una iglesia en Tesalónica, ¿no? Una iglesia en Tesalónica donde un sacerdote amigo mío estaba sirviendo y notó que en el trono del obispo que está detrás del altar, en la iglesia ortodoxa el trono del obispo está detrás del altar, había
un ícono del apóstol San Pablo. Usualmente los obispos se sientan en ese trono en el momento en que se están leyendo las epístolas, ¿no? Pero él notó que el obispo no se sentaba allí, sino que había un ícono de San Pablo en ese trono. Y él le pregunta a los otros sacerdotes, oye, ¿y por qué el obispo no se sienta ahora aquí en el trono? Dice, el obispo nunca se sienta en ese trono porque desde ese lugar predicó el apóstol San Pablo. O sea, entonces te puedes dar cuenta de que en eso también consiste la catolicidad. Si tú puedes llegarte al lugar donde predicó el apóstol San Pablo y te das cuenta de que siempre allí ha habido una iglesia ortodoxa a través de los siglos, te das cuenta de que no es que fue pentecostal un día y que fue metodista otro día y que fue luterano otro día, no, siempre ha habido una iglesia ortodoxa desde los primeros días hasta hoy en ese lugar. Y en ese trono donde está el ícono de San Pablo, que no se atreve ni a sentarse el obispo, allí se paró el apóstol San Pablo a predicar en Tesalónica. Wow. Entonces, esto te da la magnitud de que tú perteneces a algo que te sobrepasa, que está más allá de ti, ¿no? Y eso es lo que es la Iglesia Católica, sentirte miembro de algo o parte de algo que te sobrepasa en la historia, en el tiempo y en la geografía inclusive, no solamente en el dogma, no solamente en tomar esta doctrina y la otra. Entonces ellos pueden decir, sí, yo soy católico, pero no romano. Yo soy católico, pero no oriental, por ejemplo, o no ortodoxo. Bueno, de poder decir, puedes decirlo. Ahora, que sea verdad es otra cosa diferente, ¿no? Y lo digo de verdad, con todo el respeto del mundo. Obvio. Lo digo de verdad, con todo el respeto y que me es posible, ¿no? Decirlo. Bueno, tengan en cuenta que soy ortodoxo, ¿no? Por supuesto. Padre, le agradezco muchísimo este tiempo que nos ha brindado. Y yo a ti, De verdad tiene las puertas abiertas a venir a este espacio la cantidad de veces que usted quiera. Le agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias por ilustrarnos en todo lo que hemos tocado, reitero, para que la gente que está del otro lado no manipule ni saque de contexto palabras. Acá nadie está negando que entre católicos romanos y ortodoxos hay también sus diferencias. Sí. Pero me parece que estos diálogos son los que permiten a la Iglesia continuar buscando esa unidad. Unidad no basada en las emociones, en el romanticismo, en el rejunte, sino una unidad de criterios respecto a una fe, esa fe única que como cristianos debemos predicar y que tanto anhelamos. Mira, Santiago, a mí hay una cosa para que puedas entender de qué va todo este asunto y para que las personas puedan entenderlo. Cuando el Papa, y digo, los tres últimos papas, lo mismo Juan Pablo II que Benedicto, que ahora Francisco, se han visto con el patriarca ecuménico, uno puede notar ese amor que se tienen ambos, ¿no? Esa fraternidad cuando se ven y se dan el ósculo santo y el Papa toma el engolpe, o sea, la cadena con la cruz del patriarca y la besa. Y no significa esto que el patriarca que va a visitar al Papa con tanta alegría no sepan entre los dos que hay diferencia, ¿no? Ellos saben que hay diferencia, pero vamos a rezar, dicen ellos, unos por otros, vamos a dejar que los teólogos estén haciendo su trabajo y vamos a continuar rezando unos por los otros, porque al final estuvimos unidos durante muchísimos siglos, ¿no? Durante muchísimos siglos. Entonces es ese deseo de llegar a una unidad sin menospreciar la doctrina, sin menospreciar la herencia en materia de dogma que tenemos como iglesia, ¿no? Eso no podemos olvidarlo, pero sí podemos rezar por la unidad, ¿no? Cuando el Papa Francisco se encontró con el patriarca Kirilo en La Habana, hubo un gesto muy bonito que a mí me marcó mucho, y es que todos los sacerdotes que acompañaban al Papa, le besaron la mano al patriarca Kirill. Y esto ya es un signo muy importante, o sea, de cómo reconoce la Iglesia Católica que en la Iglesia Ortodoxa hay verdadero episcopado, hay verdadera sucesión apostólica y por lo tanto hay verdaderos sacramentos. Y esto no significa que la Iglesia Católica diga, no, nosotros no servimos, no somos verdaderos católicos, ellos sí. No. La Iglesia Católica Romana va a decir, nosotros somos la Iglesia Católica,
¿no? Hay que reconocerlo. Y ellos van a decir, bueno, y los ortodoxos también son iglesia católica, pero no están sujetos al Papa. Están en lo que ellos llaman una comunión imperfecta. Entonces cada cual tiene obviamente sus puntos de vista. También lo tienen los ortodoxos, ¿no? Los ortodoxos van a decir, obviamente, el Papa romano es verdadero obispo de Roma. La Iglesia Católica Romana realmente fue una de las iglesias, la principal iglesia de la Pentarquía, ¿no? Y rezamos para que vuelvan. Hay un dicho muy famoso de un teólogo, Pavel Estokimo. Él escribió al Papa y le dijo, nosotros no hemos cambiado nada, somos los mismos que éramos en el siglo VIII. Ustedes son los que han cambiado, dicen ellos, ¿no? Decía el Pavel Estokimo. Porque yo digo que el carácter de la iglesia ortodoxa, a ver, lo digo con todo respeto, es el carácter de ese hermano mayor que está esperando, ¿no? Que está esperando. Porque la iglesia ortodoxa no ha cambiado nada. O sea, la iglesia ortodoxa es la misma iglesia que cuando estaban unidas. O sea, no ha añadido nada nuevo. Si la iglesia de Roma se vuelve a unir con la iglesia ortodoxa, se va a encontrar exactamente la misma iglesia que dejó en el año 1054, cuando estaban unidos. O sea, no han cambiado nada. No ha cambiado absolutamente nada. Por eso muchos teólogos ortodoxos dicen, es que nosotros seguimos siendo los mismos. Somos exactamente los mismos que cuando estábamos unidos. No hemos cambiado nada. No hemos añadido ningún dogma, ¿no? Entonces, es una actitud de espera, de reconciliación, ¿no? Pero obviamente rezando unos por otros. Sí, y un día tiene que venir y podríamos justamente tocar esos temas que vendría a ser una segunda parte de las diferencias que hay. Sí. Porque para que nadie suponga que, bueno, se está poniendo la mugre debajo de la alfombra, diremos los argentinos. No, para nada. En absoluto, esa no es la intención. Pero por sobre todas las cosas, a mí me parece que lo que tiene que primar es eso que usted decía. Es el deseo de la unidad. Y creo que bueno, nada, eso hoy por hoy se está trabajando fuertemente y es algo que deseamos de todo corazón, que independientemente de cómo se logre, que finalmente se logre. Fuerte y seriamente, ¿no? Que no vaya a pensar nadie que es que, bueno, al final van a terminar uniéndose, dejando todas las cosas a un lado. Y yo le digo a muchas personas, es que definitivamente ustedes no conocen a los ortodoxos, ¿no? O sea, definitivamente no. Mira, los ortodoxos, por ejemplo, aquí vamos a decir que una base fuerte de la iglesia ortodoxa son los monjes del Monte Athos. Esos monjes del Monte Athos son realmente intransigentes, ¿no? Y bueno, para que se llegue a una unidad realmente tiene que haber un diálogo, una aceptación, tiene que haber una cantidad de cambios específicos, ¿no? Y yo lo voy a decir, ¿verdad? En mi humilde opinión, que obviamente esto sí lo voy a decir a título personal y no es para nada autorizado lo que voy a decir, no lo he leído en ningún libro, no lo he visto en ningún comentario, esto es algo que yo creo a partir de mi experiencia y de mi observación. Creo que va a tener que hacer más concesiones la Iglesia Católica Romana para estar en unidad con la Iglesia Ortodoxa que viceversa, ¿no? Según yo conozco la Iglesia Ortodoxa, de lo que yo he conocido, que son muy intransigentes, ¿no? Son muy rectos en ese sentido. Bueno, a ver, eso sería interesante para otro programa porque también, por lo poquito que conozco y haciendo una lectura, digo, y es que hay cosas que la Iglesia Católica Romana no puede conceder. No va a zanjar. Es que por eso decía, Juan Pablo II decía, esto es algo que sobrepasa las fuerzas humanas, ¿no? Por eso. Esto es un milagro, ¿verdad? Esto tiene que ser Dios. Y por eso es que me parece tan bueno el hecho de que uno reconozca todas estas cosas y se abandone en la oración diciendo, bueno, Dios, necesitamos de vos porque matemáticamente, humanamente, no me salen las cuentas. Exactamente. Pero sé que es tu voluntad y me rindo a ella. Entonces, bueno. Y yo creo que es lo bueno, ¿verdad? Yo creo que es lo bueno de ambas iglesias, que ambas iglesias dicen, este esfuerzo es sobrehumano, por lo tanto, vamos a rezar
Y aunque estemos rezando, vamos a trabajar en los teólogos, las comisiones, y etcétera, etcétera, los que saben realmente van a trabajar en estas cosas. Y mientras tanto nosotros seguimos rezando. Por ejemplo, es lo que nos toca a nosotros los sacerdotes sencillos, que no somos teólogos, ni hermeneutas, ni nada por el estilo. Pero bueno, a los que sí saben, entonces ellos están trabajando a todo tren, están trabajando seriamente. Y bueno, a nosotros nos queda rezar, a ti, a mí, Santiago. Así es. A ti, a mí, que somos, ¿verdad? Nada, estamos Padre, en ambos lados del puente, ¿verdad? En la misma historia, pues a ti, a mí nos queda rezar. Padre, disfruté muchísimo esta charla, espero que se haya sentido cómodo. Sí, cómo no. Bueno, un poco nervioso realmente, un poco nervioso porque no estoy acostumbrado, ¿verdad? Y bueno, a ver, yo siempre y cuando sea desde el respeto, Santiago, siempre y cuando sea con respeto, como me he sentido en tu canal ahora, que me he sentido muy respetado y todo demás, ¿no? No te voy a negar que yo he venido mirando muchos canales, ¿no? Porque como quiero abrir el mío, que tiene como temática, bueno, cristianismo y tal, entonces me he ido fijando cómo es el formato de otros canales, etcétera, ¿no? Y entonces para ver, y he visto unas disputas y unas peleas y unas faltas de respeto, ¿verdad? Pero serias, ¿no? Que yo digo, ¿cómo esto no aporta nada, ¿no? Esto no ayuda a crecer a nadie espiritualmente, a nadie. Pero me he sentido muy acogido en tu canal, de verdad, con mucho respeto y tal. Muchas Así gracias. que muchas gracias por eso. Bienvenido cuando quiera y tenemos que hacer una segunda parte, padre. Así que Sí. cuando tenga la oportunidad, aquí lo esperamos. ¿Cómo no? Le agradezco mucho su participación y le mando un fuerte abrazo para allá, para Europa, que un par de horas adelante están. Nosotros tenemos 3 de la tarde en este momento. Aquí son las 7:07. 7:07, ok. 4 horitas más adelante está en el futuro, padre. Dios lo bendiga, nos vemos y Dios te bendiga, hermano. Hasta la que próxima, Dios te bendiga, padre. a ti y que bendiga tu canal también. Muchas gracias, padre. Dios le bendiga. Amén. Chau, chau. Amén.